¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la cruda realidad. ¿Cuándo salir huyendo de nuestra iglesia? Nunca en lo que tengo de vida he recomendado a nadie en lo absoluto que deje su congregación. Más bien recomiendo que oren por su pastor, independientemente de que hablen con él y expresen las diferencias que puedan tener. Estoy hablando de malas doctrinas o malos entendidos que existan en la congregación. Mas sin embargo, hay tanto liberalismo y prácticas que muchos pastores e iglesias tienen que es necesario reconsiderar esta recomendación que durante toda mi vida he dado. Esto lo digo porque existe un grave problema, pues sabiendo que nuestra iglesia se ha corrompido, seguimos en ella. Y de esa manera nos hacemos partícipes de su maldad, tal y como nos hace saber Pablo en el libro de 1 Corintios 5, verso 1. Veamos. Dice en Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este problema que estaba pasando en la iglesia de Corintios, personalmente lo he visto en algunas congregaciones. Y no estoy hablando de hermanos de la congregación. Estoy hablando de copastores o servidores muy allegados al pastor, e incluyendo a uno que ahorita está ejerciendo como pastor en la ciudad de Inland Empire. Y el problema es que en algunas ocasiones los pastores saben de estos carnudos copastores, pero no hacen nada, más bien callan como la muda. A este hombre que ahorita está ejerciendo como pastor en Inland Empire, después de que salió de la supuesta disciplina que el alcahuete pastor le impuso, lo premió dándole la iglesia que hasta la fecha tiene. Este suceso que ahorita le cuento sucedió allá por el año 2005. Por esta razón Pablo le dice a estos hermanos aguados de Corintios: y mire estas 4 diferentes versiones para que comprendan más la magnitud de los sinvergüenzas y corruptos que era esa iglesia, ya que no había en ellos ni la menor pizca de vergüenza, mucho menos arrepentimiento de conservar a ese hombre dentro de su congregación. Más bien parecía que estaban orgullosos de que tal suceso haya acontecido en su corrupta iglesia. Veamos 1 Corintios 5:2, Reina Valera 60. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? 1 Corintios 5:2, Reina Valera antigua. Y vosotros estáis inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros? 1 Corintios 5:12 CST.
y parece ser que estáis tan orgullosos de vosotros mismos, siendo así que deberíais lamentar una situación como esa y haber expulsado ya de la iglesia al individuo en cuestión. 1 Corintios 5:2, Dios habla hoy. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. La recomendación que hace Pablo es que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. 1 Corintios 5:5. Esto tenía que ser así. Ese hombre no podía permanecer en dicha congregación, ya que en el verso 6 Pablo les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta es una expresión proverbial. Así como la levadura penetra toda la masa del pan, la maldad de una sola persona corrompe a toda la iglesia que la consiente. Por eso, ahora es de tomar en consideración esas palabras del apóstol Juan que tuvo en el libro de Revelación 18:1, que dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este ángel de Dios proclamará la destrucción de la capital de la gran ramera Roma. Recordemos que la Iglesia Católica Romana y su capital Roma será destruida cuando sea derramada la séptima copa de la ira de Dios. Apocalipsis 16:19. Dios utilizará a la bestia y a sus 10 reyes para destruir Roma. Apocalipsis 17:16. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Revelación 18:3. Todas las naciones de la tierra han bebido del vino del furor de su fornicación, indicando que todos los países participaron de la idolatría de esa iglesia falsa. Los reyes de la tierra fornicaron con ella, pues ellos participaron de la idolatría del catolicismo romano, la adoración al falso Cristo galleta o la adoración al falso Cristo de carne y hueso. La bestia es pura idolatría satánica. Revelación 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado que Dios hace a su pueblo para que salga del catolicismo romano, la gran ramera, así como de sus hijas rameras, que son las iglesias falsas, que salieron y se separaron de la iglesia católica romana y que ahora están disfrazadas de cristianas evangélicas. Observe cómo el pasaje dice que hay un pueblo de Dios dentro de esas iglesias falsas, pero solamente los verdaderos cristianos obedecen este llamamiento de Dios y abandonan el catolicismo romano y el resto de iglesias falsas salidas de Roma. Por lo tanto, es necesario que tomemos en cuenta esas palabras tanto del apóstol
apóstol Pablo como del apóstol Juan. Y déjeme decirle que contrario a lo que los corruptos pastores dicen, cuando usted los cuestiona por sus malas prácticas, inmediatamente le dicen: no toquéis a mis ungidos, tergiversando de esa manera la bendita palabra de Dios, ya que ellos se dicen ser los ungidos, cuando en realidad no es a ellos a quien se refiere la palabra cuando habla de ungidos. Vea Primera de Crónicas 16, 1 al 22 y Salmo 105 del 1 al 15, para que vea cómo mienten estos corruptos pastores. Ahora, la iglesia ha cambiado en mucho su orden de culto en sus congregaciones, dejando a un lado el orden que Pablo decía y que era lo que la iglesia primitiva practicaba, y que el apóstol lo menciona en el libro de 1 Corintios 14, 26, donde dice: Biblia, lenguaje sencillo. Hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya mostrado. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos o traducir lo que se dice en esos idiomas. Déjeme le aclaro esto. Las lenguas no están vigentes hoy en día. Vea 1 Corintios 13, verso 8. Eso, mi querido hermano, era el orden de culto en las iglesias, pero ahora es todo un show en muchas iglesias. Son los mismos hijos de los pastores quienes dirigen los cantos, sintiéndose todas unas estrellitas. Ahora déjeme le muestro cómo identificar cuando algo no está bien en su iglesia. Antes que nada, usted debe de ser consciente que su pastor de ninguna manera es infalible. Pensar lo contrario es como ver a su pastor como un semidios, parecido al Papa Católico Romano, el cual dice que cuando habla es Dios el que habla. Semejante mentira del diablo. Hay muchos pastores que tienen una influencia sobre la congregación en muchos asuntos que solo tendrían que ser de índole familiar, ya que el pastor decide en muchas decisiones en los matrimonios, tanto que algunos dormidos hermanos todo lo consultan con el pastor y se hace lo que él diga. Ahora, no es malo pedir un consejo a su pastor, pero debe haber un límite en su intervención como pastor, ya que muchos se sienten con derecho sobre ti, diciéndote que es tu padre espiritual y le debes sujeción, lo cual es una aberración, porque nosotros no tenemos más padre que el que está en los cielos, y este hombre no tiene ningún derecho sobre tu vida, sino solo aconsejarte espiritualmente, hablando cuando se le requiera. Y para que el pastor califique para ser su consejero, debe de vivir una vida limpia acorde con su ministerio, tal como aconseja Pablo en 1 Timoteo 3:1. También dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjese, en una iglesia de tantas que he conocido, había un tipo que se ganó a una jovencita de nombre Eva, por lo cual él se jactaba de decir que era su padre espiritual. Yo personalmente le miré en varias ocasiones ahuyentarle pretendientes, hermanos jóvenes de la misma iglesia, alegando que él era su padre espiritual, hasta que la jovencita, cansada del trato que este tipo les daba, terminó diciéndole que el que le haya ganado para Cristo
no le daba el derecho a actuar como su verdadero padre biológico, ya que ni él, o sea, el papá, se metía en sus asuntos. Ningún pastor ni nadie puede prohibirte tus amistades, ni mucho menos romper tus lazos familiares, como también me ha tocado ver pastores que en su iglesia tienen alguna mujer con un marido no convertido y que en ocasiones le estorba a la hermana para ir a la iglesia. Pues he visto pastores aconsejar a la mujer que abandone a su marido, que es mejor seguir a Cristo ignorando por completo que Pablo mismo y el Señor están en contra del divorcio. Mire, Pablo nos habla acerca de que si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. 1 Corintios 7:13. Pero estos abusivos pastores hacen esa recomendación porque piensan que la mujer tarde que temprano puede, incitada por el marido, dejar de congregarse en la iglesia. Esa es la verdadera razón de estos sinvergüenzas. Un pastor con estas características, hablando seriamente, ¿cree usted que es apto para ejercer como pastor? ¿O qué me dice del pastor mandilón? Aquel que su mujer es la que manda en la iglesia. En una iglesia que me invitaban para pastorear una filial de esa iglesia, la mujer del pastor, que por cierto ya murió, estoy hablando del pastor, hace como 25 años, la esposa, que por cierto era muy bravucona, cierto día le dijo al hermano Elías, ese era su nombre, que les advirtiera a los hermanos que si no diezmaban los iban a quitar de sus privilegios y los iban a correr de la congregación, lo cual sucedió tiempo más adelante. Muchos salieron de esa iglesia y, para no hacerla muy larga, esa iglesia se vino abajo 2 años después, finalizando con la muerte repentina del hermano Elías. Nunca, pero nunca se debe permitir a la mujer que meta sus manos, sus narices en la congregación, excepto como ayuda idónea para ayudar en tareas dentro de la iglesia, pero nunca interferir con decisiones en la congregación, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:2. Le recomiendo que lea todo este capítulo de 1 Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 15. Seguimos. Un texto que les encanta a estos sinvergüenzas para manipular a su congregación y tener influencias en sus hogares es el de Hebreos 13:17. Dice: pero antes déjele cuento esto que a mi esposa y a este servidor le pasó allá por el año de 1985, y en el cual nos congregábamos en una iglesia que estaba por ahí mismo en la colonia de las Asambleas de Dios. Un día, por estar ocupados, no fuimos al culto, y cuando regresamos, ¿para qué le cuento? El pastorcito nos dio una regañada que poco faltó para que nos agarrara sin tarazos. Todo esto delante de la congregación. Después de ese acontecimiento, me fui dando cuenta de cómo este hombre tenía manipulada a la poca congregación que tenía, y más a las mujeres que le obedecían ciegamente, por
lo cual busqué una congregación en Torreón, Coahuila, siendo nosotros de Ciudad Lerdo, Durango. Bien, Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujeteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este texto de Hebreos 13:17, como dije antes, les encanta y lo toman muy literal, ya que habla de una obediencia y sujeción que podríamos decir casi total. Mas sin embargo, reflexionemos varios puntos. Esta carta a los hebreos, que algunos piensan que fue escrita por Pablo, aunque no hay pruebas definitivas que así lo confirmen, fue escrita en el año 95 después de Cristo por el padre de la iglesia primitiva, Clemente. Tomen nota. En ese tiempo, cuando se hablaba de los que dirigían la iglesia, fueron hombres no payasos, como los que ahora están en las congregaciones. Pide tus diezmos y tus ofrendas. Estos pastores, a pesar de tanta persecución que había, cuidaban de sus ovejas al punto de dar su vida por ellas. Juan 10:11. Y las cuidaban con amor, como mismo maestro le ordenó a Pedro. Juan 21:17. Nunca, pero nunca se podrá comparar estos siervos de antes, los cuales muchos murieron cuidando del rebaño y predicando la verdadera palabra de Dios. Ahora, estos corruptos miran a la gente como mercadería. Sería interminable la lista de los pastores millonarios que hay a costa de la sufrida congregación. Bien, volviendo a la obediencia total a los pastorcillos de ahora, a veces es necesario dejar una iglesia por conciencia propia, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. Esto es, no importando hasta quién se esté desobedeciendo, siempre y cuando existan elementos que afecten tu conciencia a Dios. Tales circunstancias incluirían: 1. Si una herejía contraria a lo que la bendita palabra de Dios dice en alguna doctrina fundamental y que sea enseñada desde el púlpito. Gálatas 1:6-10. Número 2. Observe también que los que administran la iglesia, sus líderes y sus pastores, toleran el pecado, como sucedía con la iglesia de Corintios. Es de poner atención a este problema. Cuando un pastor solapa el pecado de alguien en la congregación, o es que también le saben algo, o de plano es tolerante y alcahuete con el pecado, al estilo Elí, que sabía lo que sus hijos hacían, que dormían con las mujeres en el templo y tomaban de la carne de las ofrendas por la fuerza. Y miren lo que le dice Elí a estos dos hijos. 1 Samuel 2:23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Note el débil reclamo de Elí. Independientemente de que no removió a sus hijos del templo, lo cual llevó la sentencia de los dos hijos anunciada por un varón de Dios, enviada por Dios mismo.
1 Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Esto, amado hermano que me escuchas, está pasando en las iglesias aguadas hoy en día. Los pastores honran más a los hijos que a Dios mismo. Los ponen al frente de los púlpitos siendo unos sinvergüenza de primera. Yo conozco a muchos. Para terminar con este relato de Samuel, el fin que tuvo este hombre fue que se desnucó al caer de la silla cuando le dieron la noticia de la muerte de sus dos hijos y la captura del arca del pacto. 1 Samuel 4:17. Ahora, la muerte de los hijos fue una sentencia que Dios le había dado sobre los hijos por ser todo lo que hacían en el templo con las mujeres y cómo tomaban por la fuerza la carne de las ofrendas. 1 Samuel 2:34. Bien, vayamos al punto número 13. Por lo observado antes, nunca una iglesia debe de ser una iglesia familiar. Observe que no sea una iglesia dirigida solamente por la familia, ya que muchas se van pasando el mando y el poder de la iglesia, pastor al hijo, el hijo al nieto, etcétera, etcétera. Aunque estos, por supuesto, no tengan llamado de Dios para ser pastores. Observe también que quien recoge y administra las finanzas sea algún familiar y que los mejores privilegios se lo den a la familia, pero los privilegios secundarios se lo den a la congregación. Si usted supiera todo lo que he visto en mis 40 años en el Evangelio, en cierta iglesia había grupitos seleccionados. Sí, los hijos de los pastores tenían sus preferencias de amistades. Claro, eran puros fifís, o sea, de alcurnia, riquillos. Ahí no encajaban los pobretones, igual los pastores. Sus amistades eran puros que las podían. Nunca usted los miraba con la gente del vulgo, o sea, los pobres, para que me entiendan. Tenga cuidado de estos hipócritas. Número 4. También debemos observar que no haya abuso en la congregación con los creyentes en cuestión de dinero. Porque muchos a toda costa y sin escrúpulos los explotan, sacándoles el dinero con diferentes pretextos y proyectos de la iglesia. Fíjese, la iglesia que le nombro del pastor Regañón, líneas arriba, cuando ese sinvergüenza salía para algún lugar fuera de la ciudad, la congregación tenía que sufragarle los gastos, tanto de ida como de venida, incluyendo lo que iba a comer. Algunos hasta zapatos le compraban para sus viajes. Sabe Dios que no le estoy mintiendo. Estos pillos, digo pillos, porque la esposa se hacía también llamar pastora. Pedían primero, fíjese, una ofrenda silenciosa, o sea, billetes. Después, otra ofrenda, pero ruidosa, o sea, monedas. Y los que por alguna razón no daban, no podían, aunque no le decían nada, pero en su semblante se notaba la censura hacia estas personas. Y lo más terrible y lamentable es que en su simulación participaban varias personas muy allegadas a ellos. Fíjese hasta dónde llegaba la amistad de esos pseudopastores con estas viejas vigoronas
porque es lo que eran, y no tengo temor en decirlo porque es la verdad. Una vez hicieron un concurso de buscar citas bíblicas, lo cual escogieron libros que son un poco difíciles de localizar y más para los nuevos, ya sea como Nehemías, Oseas, Habacuc, Esdras, Santiago, Efesios y así por el estilo. Pues ¿qué creen? Que los allegados a ellos, los pastores, pues barrieron con nosotros. El resto de los no allegados aún no daban la cita cuando ya la tenían. Y es que se habían puesto de acuerdo en la casa del pastor y ya sabían las citas que iban a decir, incluyendo el orden. Así de sinvergüenza son. Tenga cuidado con esta gente. No digo que el pastor no pueda tener amistad con la congregación, pero debe ser con todos, no importando su condición social. Número 5. Observe el modelo de predicación de su iglesia. ¿Cuál es el modelo de predicación? Déjale explico. En la mayoría de los pastores, ahora la predicación está basada, sugestiva, 100% hablando, de que mucha gente no prospera porque son mezquinos en sus ofrendas. No le hablo de diezmo porque eso no es bíblico. Le dicen que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios porque era mejor que la de Caín, que Jesús se agradó de la ofrenda de la viuda porque dio todo lo que tenía, que en el inicio de la iglesia todos traían sus bienes a los pies de los discípulos y que tenían todas las cosas en común, que Dios bendice al dador alegre, etcétera, etcétera. Observe si durante la predicación usa este método para incitar a la gente a dar su dinero. Mala señal, créame. Muchas iglesias tienen por costumbre tener invitados a predicar, gente que usted ni conoce, y estos apoyan y toleran la doctrina errada de estos predicadores y el modelo de vida que llevan. Le voy a hacer esta observación. Usted es un padre de familia, tiene su esposa e hijos. Usted sabe lo que ellos necesitan y sabe cómo gobernar su hogar. Ahora le pregunto, ¿usted metería a cualquier pillo a gobernar su hogar? Pues es lo mismo. Cuando su pastor mete a la iglesia a predicar a cualquier persona que no sea de la misma congregación. En la iglesia que estaba aquí en Los Ángeles, California, el aguado del pastor metió a un predicador que fue uno de los que le enseñó a hacer fraudes en la congregación. Porque cuando este tipo fue a la iglesia a predicar, por tanto, en el primer día hubo lluvia de polvo de oro, que por cierto ya sabemos el truco. Ese otro día puso muelas de oro a algunos alcahuetes de la congregación. En otra invitó al ecuménico de Alberto Motesi, otro al payaso de Kai Luna. Y así esta iglesia se convirtió en cueva de ladrones y demonios, y que es condenada en el libro de Apocalipsis 2, 14 y 15. Cuando estos pastores invitan a otros pastores, esos que andan visitando otras iglesias, tienen por lo regular sus iglesias y por andar de metiches en otras congregaciones, descuidan el rebaño que tienen, y los pastores que lo aceptan es porque están vacíos y no tienen alimento sólido para las ovejas que tienen. No digo que las ovejas que Dios les dio, porque no creo que esos pastores estén puestos por Dios. Número 7. A diferencia de la congregación, se debe observar cómo vive su pastor, hablando de lujos. Un día un canal de televisión fue a hacer un reportaje sobre la iglesia Elim cuando estaba en la Central y calle 52. Y el reportero observó que los carros que el pastor tenía
eran carros caros a diferencia del resto de los carros de la congregación. Y entre los carros había un Mustang clásico que él tenía y los otros eran Toyotas último modelo. Mientras que la congregación, incluyéndome a mí, que tenía un Ford Tauro ya pasadito de años y que por cierto no le entraba a la segunda velocidad. Los demás pues tenían sus carritos nada del otro mundo. Debo mencionar que este pastor vivía en una zona residencial que no era accesible para nosotros, ya que vivía en Palos Verdes, California, una zona donde solo es para ricos. Cuando este pillo inició como pastor no tenía tantos lujos, más bien no tenía lujos, porque hasta dueño de un dealer de carros era, como también de una librería y una cafetería. Todo esto gracias a la congregación, porque desde que este hombre se inició como pastor no trabajaba. ¿De dónde salió toda esa riqueza? Todavía tuvo el descaro después de que el canal de televisión publicó el reportaje recalcando la diferencia económica del pastor a la de la congregación, ya que el canal publicó los carros baratitos de nosotros y también lo de él. Fíjese lo que dice el muy pillo: ustedes ahí andan con sus carcachas de carro, ya cómprense un buen carro. Recuerdo muy bien que yo dije despacito, sí, como si tuviéramos la lana que tú tienes, sinvergüenza. Todo esto, amado hermano, te lo platico porque personalmente he visto estos problemas en las congregaciones, y para que estés atento a estos pastores, un solo pastor he visto honesto en mis casi 40 años que llegué al evangelio. Ahora estos pastores se pavonean y recalcan estos textos para su provecho. 1 Timoteo 5:18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hasta ahí les encanta estos sinvergüenzas. Pero del verso 15 en adelante dice: pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Ahora veamos 2 Tesalonicenses 3:6. Fíjense lo que dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten.
porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ay, les hablan, pastorcitos huevones, porque oímos que algunos de vosotros, algunos, todos, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Eso se lo dedico a esos pastores que andan en las iglesias, visitando las iglesias, teniendo sus propias congregaciones. ¿Cómo tomarán estas palabras de Pablo estos corruptos pastores? ¿Tendrán deseo de imitar a Pablo como él recomendaba? Le apuesto que no. 1 Corintios 11:1 dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En todo lo que le he mencionado, debo decirle que no me lo han contado. He visto esto y mucho más, pero para no aburrirlo y hacer más largo todo esto, resumo solo lo que considero lo más importante, para que tenga cuidado cuando vea esto, algo parecido donde se congrega de todo lo que he mencionado, líneas arriba. Si me pregunta qué hacer cuando su iglesia está podrida, ore a Dios y pídale que lo guíe a encontrar un buen lugar en donde congregarse. Yo no puedo decirle dónde congregarse. Lo único que puedo decirle es que no tengan estas malas mañas, las cuales he nombrado antes. Mas sin embargo, si yo hubiera de buscar una iglesia, tomaría en cuenta esto: que sea una iglesia cristocéntrica, o sea, que Cristo sea el principal en adoración y predicación. La número 2, que sea una iglesia que tenga como principal objetivo la oración y reverencia a Dios. Número 3, que el pastor, aunque duela, que predique la verdad, no mensajitos acomodados haciendo alusión, referencia a las ofrendas y diezmos. Que sea una iglesia, la número 4, no familiar, y que el pastor tenga por igual a toda la congregación. Por último y no menos importante, observe a los hermanos cómo miran a su pastor, el respeto que sienten hacia él. No hablo de idolatría al pastor, hablo de respeto, que no es lo mismo. Pero le vuelvo a repetir: antes de tomar cualquier decisión, ore a Dios, pida ser guiado por Él y espere su contestación. Antes de finalizar, le dejo este mensaje del apóstol Pablo a los filipenses y vea qué tan cierto es lo que dice Pablo a estos hombres y que está sucediendo a hoy en día en estas iglesias. Filipenses 3:17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos del madero de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así o más claro. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.